Guardiol, el central revelación para muchos de este mundial, aunque no tanto. ¿Pensáis que el Real Madrid debería intentar su fichaje? Vamos a analizarlo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar de Guardiol, el central titular de la selección croata, uno de los hombres clave para que Croacia haya quedado tercera en este mundial, un futbolista pues que está llamando poderosamente la atención a título futbolístico mundial, central, líder clave de esta selección croata, como digo, actualmente jugador del Leipzig, que hemos sufrido, que lo hemos conocido en la fase de grupos esta temporada de la Champions League y que en su momento, hace ya varios días, hizo unas declaraciones manifestando su respeto y admiración hacia el Real Madrid y dejando entrever de alguna manera que es un club que le gusta. Yo creo que es de perogrullo, es evidente que el Real Madrid le gusta. La cuestión es, y aquí, en modo opinión, me abro a vosotros, como madridista, ¿el Real Madrid debería intentar, más allá de que haya informaciones o no, que yo no soy periodista ni manejo información en esta cuestión, ¿el Real Madrid debería intentar este verano el fichaje de Guardiol? Pues bien, voy a dejar para mí dos puntos clave, mediante lo cual voy a dejar clara mi postura. También quiero la tuya, que te mojes en el cajón de comentarios, que me dejes tu opinión, si debe o no fichar el Real Madrid y a qué precio a Guardiol. Bueno, en primer lugar, quiero dejar claro que me parece un central de nivel top, para equipo top en Europa. Me parece un central joven, pero con unas condiciones ya absolutamente contrastadas al máximo nivel, y no por este mundial, sino ya lo que iba haciendo en este último año en Leipzig, y siendo un jugador que interesa a equipos como Chelsea y City, y veremos si al Real Madrid. Es un futbolista que está súper maduro, insisto, teniendo la edad que tiene. Pero es un jugador con lectura de juego, potencia, físico, grandísimo pie izquierdo para sacar el balón, juego aéreo, es un tío con carácter, competitivo, defensivo, es un jugador que gana muchísimos duelos y sin ser súper rápido, es rápido para lo grande que es, pero tiene muchísima anticipación y tiene, lo que digo, mucho equilibrio a la hora de ir y no ir. Es un jugador que mide muy bien y es un futbolista, lo dicho, que protege muy bien tanto en bloque bajo como en bloque alto, que esto es muy importante para los equipos de élite que juegan con posicionamiento y altura alta para intentar dominar al rival, y que va a dar un dinamismo con el balón porque tiene un guante en ese pie izquierdo para poder movilizar lo que es el origen, la génesis de sacar el balón para el equipo. Lo dicho, tiene carácter, tiene técnica, tiene edad, tiene físico, lo tiene absolutamente todo para triunfar en el fútbol a nivel mundial. Es decir, es un jugador que para mí tiene nivel para un equipo top tipo Real Madrid. Eso en cuanto a mi análisis, así a vista de pájaro, de Guardiol. ¿El Real Madrid debería, por lo tanto, fichar a Guardiol? Pues chicos, para mí, por desgracia, su crecimiento a nivel mundial se ha topado con un momento para el Real Madrid donde creo que no requiere una gran inversión en defensa. Algunos me diréis, oye, si Ferland Mendy, como se está por ahí hablando, pudiera salir porque está pidiendo pasta, porque está pidiendo dinero, y el Real Madrid necesitara vender a Ferland Mendy, entonces, Quique, por ahí Guardiol le podrías encajar metiendo a Álava de lateral izquierdo. Para mí, no. ¿Por qué? Porque Álava, para mí, sus mejores momentos ya de lateral izquierdo a nivel absolutamente top ya han pasado. Creo que ya se ha marcado como central, con sus deficiencias, sus virtudes, pero a mí, ahora mismo para mí es central e incluso os diría más centrocampista que lateral izquierdo. Aunque de lateral izquierdo, ante equipos absolutamente metidos en el arco rival, para meter centros te puede ser un recurso, pero no para ser lateral titularísimo en un Real Madrid, como es Ferland Mendy, que es uno de los líderes defensivos del Real Madrid y para mí top 5 mundial a nivel de laterales izquierdos. Que sí, que yo lo cambiaba por Alphonso Davies a pelo, y pagando pasta incluso a lo mejor, pero aparte de Alphonso Davies, no hay ningún jugador lateral izquierdo que digas es muchísimo mejor o muy superior a Mendy. Por lo tanto, para mí Ferland Mendy es garantía de éxito dentro del entramado defensivo del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Yo no lo cambiaba en ese sentido. Entonces, creo que la inversión se tiene que hacer más en el centro del campo, viendo el factor Kroos y Modric, su veteranía, y ver si van a continuar, y sobre todo también meter pasta arriba, que el Real Madrid necesita dinerinchi dentro de la zona de delanteros. O sea que yo, en ese sentido, no veo que el Real Madrid tenga que meter mucha pasta en defensa. A lo mejor un retoque, un toque, pero un toque para ampliar lo que tienes actualmente, que es absolutamente de nivel máximo, pero solo hay un factor que hay que cambiar: el lateral derecho, y Guardiol no es lateral derecho. O sea que, por ahí, nada que ver el asunto de Guardiol. Y por otra parte, lo dicho, creo que
su encaje de inversión no encaja, vale la redundancia, porque además se están pidiendo en teoría al Leipzig 100 kilos por este tío. Yo creo que el Madrid no tiene que pagar 100 kilos por Guardiol actualmente. Insisto, por desgracia se ha dado que Guardiol está a su máximo nivel cuando el Madrid no necesita un central de máximo nivel. Esa es la realidad ahora mismo Real Madrid 2023. Por lo tanto, yo no lo ficharía, no por calidad, sino por momento. Creo que me he explicado de manera bastante clara. Lo que quiero es vuestra opinión al respecto. ¿Lo ficharíais o no? ¿Cuánto apostaríais a nivel dinerinchi, económico? Dejadme vuestra opinión, sí o no, ficharíais a Guardiol, por qué sí, por qué no, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!